Y los saludo desde la bella ciudad de Cartagena de Indias, ubicado en el departamento de Bolívar. Después de más de 6 horas de viaje desde la ciudad de Ibagué a Bogotá y 1 hora y media desde el aeropuerto El Dorado al aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena, nos encontramos ya aquí en este lugar tan bello, histórico, lleno de una historia maravillosa y muchos acontecimientos para disfrutar y ver. Inicialmente nos encontramos en el Parque de la India Catalina. Como la pueden ver, ella se encuentra ubicada aquí en este sector. Es un parque emblemático de la ciudad y tiene una historia muy rica y sobre todo que involucra toda la historia de cuando se fundó Cartagena. Además está muy entrelazada con la historia de Pedro de Heredia. Así que lo vamos a dividir en 3 secciones. Primero, la historia de la India Catalina y Cartagena. Luego de ello vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser por qué se crea este monumento y al final tendremos algunos datos curiosos de este bello lugar. Así que vamos a iniciar. Inicialmente empecemos con algo de la historia de la India Catalina y de la ciudad de Cartagena. La India Catalina nace en 1495, el cual lamentablemente desde muy niña es secuestrada y llevada a lo que es hoy en día República Dominicana. Como les comentaba, nace en la, digamos, zona a 44 kilómetros de la ciudad que se llamaba Galería Zamba, en la cual lamentablemente, como les comento, fue secuestrada, pero ocurrió una cosa muy interesante. Y fue que gracias a este secuestro ella aprendió no solamente lo que vendría a ser la religión católica, sino también hablar el idioma español, el castellano, lo cual mucho más adelante ayudaría en la época de 1533, cuando ya había regresado de su secuestro nuevamente a la ciudad de lo que vendría a ser hoy en día Cartagena. Se encontraría con el conquistador y fundador de Cartagena, Pedro de Heredia, el cual necesitaba en esa época alguna persona que le permitiera entenderse con los indígenas de toda esta zona, debido a que no podía comunicarse con ellos, y pues la misión que le había encargado el rey Carlos V junto a su esposa, la reina Isabel de Portugal, para poder aquí fundar una ciudad, lo cual era una misión muy difícil sin poder entenderse con los indígenas. Incluso, como ya todos sabrán, hubo muchas masacres de todo el pueblo indígena y a ella la conocen como la pacificadora, la mediadora, la traductora de Pedro de Heredia. Incluso ella ayudó a que se pudiera asentar en esta bella zona de lo que era en ese tiempo la antigua Colombia. Con esta situación, Pedro de Heredia le quedó mucho más fácil poder hablar con los indígenas, porque ella, como la pueden ver aquí, le ayudó a traducir del idioma castellano a el idioma nativo de los indígenas de aquella época. Pero ocurría algo muy interesante, y era que, según parece, en unos documentos que se encontraron en el 2012 en España, se menciona en unas cartas que enviaba Pedro de Heredia que la India Catalina era, tal cual la palabra que decía ahí, la concubina o pareja de este español, de Pedro de Heredia, el fundador de Cartagena, el cual es importante aclarar 2 situaciones. Una es que la fundación de Cartagena, aunque es un poco, pues digamos, enigmática la fecha, se considera que fue el 1 de junio de 1533, o sea, aproximadamente unos cuantos meses después que llegara Pedro de Heredia a esta zona y se asentara gracias a la India. En 1535 se le juzga a Pedro de Heredia acusado por ella misma de traición, por así decir, para lo que vendría a ser la corona española. ¿Por qué? Resulta que Pedro de Heredia envía una carta solicitando que le permitan a todos los indígenas que capturaran de esta zona masacrarlos si no se convertían de manera, digamos, fácil, entre comillas, a la religión católica. Y no solamente eso, los que se negaran a hacerlo iban a ser vendidos como esclavos. Estaba solicitando eso al rey, pero como Carlos V no se encontraba, resulta que la reina Isabel de Portugal le contestó esa carta. ¿Qué le habrá contestado? Lo que ocurrió fue algo indescriptible. La reina Isabel de Portugal le contesta a Pedro de Heredia que le prohíbe utilizar los indígenas de esta zona, que eran de la tribu de la India Catalina, los Mocana, poder esclavizarlos, porque él quería venderlos como esclavos para cualquier zona de la conquista española. Así que de este modo Pedro de Heredia tenía totalmente prohibido por 20 años, por orden de la reina, castigar, fuera de ello, vender como esclavos a cualquier indígena que fuera capturado, lo cual también debía pasar a su generación siguiente si él llegara a fallecer. ¿Y qué ocurre? La India Catalina, después de ello, por una situación que se presenta con Pedro de Heredia, decide denunciarlo. ¿Denunciarlo por qué? Primero,
estar vendiendo indígenas como esclavos. O sea, estaba literalmente en contra de la orden que le dio la reina. Pero fuera de ello, y algo indescriptible para los españoles de esa época y sobre todo para los reyes, era que ella lo denunció por no estar mandando el quintil real. ¿Qué era esto? Era que de cualquier oro que se apropiara aquí en toda la zona de Cartagena hoy en día, tenía que enviar un quinto de lo que encontrara como impuesto a la corona real. Y ella, la India Catalina, lo denunció, lo cual fue castigado por los españoles, en este caso por los reyes, y condenado que tendría que regresar a España a cumplir una condena. Decide irse a pelear para que no lo vayan a condenar. Y lamentablemente para él, cuando se dirige a España, muere ahogado de una manera que aún no la conocemos claramente, pero fallece en este trayecto, lo cual termina la historia de Pedro de Heredia, pero no de la India Catalina, la cual fallece en 1538. De este modo, fallece con una edad aproximada de unos 43 años, un poco joven para nuestros tiempos, pero para esa época realmente ya era una edad propicia para fallecer. Así que esto fue un poco de la historia, pero viene algo muy importante y es la parte del cine, que es muy interesante. Vamos a verla. Resulta que en 1961 se empieza a generar el movimiento del Festival de Cine de Cartagena, el cual lo hace el cineasta Víctor Nieto, buscando pues celebrar un festival de cine que fuera reconocido de forma internacional, y le solicita al señor Héctor Lombana que cree una estatuilla para entregar en honor a ganar este festival, el cual crea el premio India Catalina del Festival de Cine de Cartagena. Luego de ello y el éxito del Festival de Cine, en 1974, 13 años después, ya con un gran éxito de este festival, el mismo director y cineasta Víctor Nieto le solicita al escultor español Eladio que por favor cree una escultura para inmortalizar un monumento de la India Catalina forjado en bronce para que Cartagena pueda recordarla con gran honor y orgullo. Y asimismo es realizado este monumento que estamos viendo. Pero un dato curioso es que anteriormente se encontraba a aproximadamente unos 11 metros de la zona que se encuentra actualmente, ubicado en la avenida Pedro de Heredia y la avenida Venezuela. ¿Qué ocurre? En el 2011 se decide moverla debido a que se iba pues a generar el nuevo medio de transporte de la ciudad de Cartagena, el Transcaribe, y entonces pues se decide trasladar y hubo unos pequeños altercados, marchas por esta situación que algunos no estaban de acuerdo, pero aún así fue movilizada el monumento a la India Catalina y aún se puede encontrar relativamente muy cerca de la zona que estaba antiguamente. Ahora hablemos de los datos curiosos del Parque de la India Catalina. Inicialmente pues es una de las zonas más visitadas, incluida con la parte histórica de esta bella ciudad de Cartagena, pero además hay un dato muy interesante que me gustó de lo que estábamos hablando anteriormente del escultor Eladio, y fue que el monumento fue hecho con base a dos modelos. Una de ellas fue Judith Arrieta en la época de 1974, la cual tenía tan solo 15 años y posó desnuda para hacer la parte desde la cintura hacia arriba del monumento. Luego de ello, ya una estudiante de Bellas Artes de aquí de la ciudad ofreció también ser modelo de la parte de la cintura hacia abajo de la India Catalina, y así se conforma este bello monumento, el cual representa de cierto modo lo que es la pureza de una jovencita, pero con los atributos de ya una dama mayor, que según parece, decían los historiadores, era lo que representaba pues a las indígenas, como les comentaba, de esta tribu que era la India Catalina, los Mocana. Realmente es una historia muy interesante, poco conocida del escultor, y me pareció importante comentarla. Y otro dato para finalizar es que desde el monumento de la India Catalina podemos ver el castillo de San Felipe. Se ve muy cerca y hasta es posible visitar de forma rápida el castillo a pie, o incluso si quieres ir a la ciudad antigua, la tenemos literalmente aquí detrás, a tan solo una cuadra. Así que es un lugar muy central para visitar todo lo que es histórico de la ciudad de Cartagena de Indias. Así que si te ha gustado este video, por favor déjame un fuerte like y suscríbete a mi canal, que esto me apoya muchísimo. Recuerda siempre ir por la sombrita, llevar bloqueador o un sombrero aquí en Cartagena, porque me estoy quemando hartísimo, pero no interesa, hay que hacerlo por la experiencia, por todos ustedes. Realmente les agradezco por el apoyo. Recuerden, soy Lozano JK, los quiero mucho, cuídense siempre y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.